Su frecuencia de 1550 kHz transmite LT23 Radio San Genaro, primera emisora agraria del país. Ha llegado el momento de comenzar a vivir un espacio donde todo, pero todo lo que haya para hablar, discutir, analizar, reflexionar y consensuar puede suceder acá. Los invitamos a compartir lo que hay. Más vueltas, el aire se detiene, la señal se vuelve rastro de lo que viene, sin guiones escritos, sin la máscara puesta. La palabra desnuda es nuestra respuesta, es el cruce de ideas, la charla sin filtro, encontrar el sentido en el medio del ruido. Es la mística propia, la verdad que nos trae, te ofrecemos lo que hay, una huella en el tiempo que nunca se cae, te ofrecemos lo que hay, te ofrecemos lo que hay. Buscamos la raíz, el centro del fuego, sin pedir permiso, sin entrar en el juego. Lo que ves es el resto de lo que pensamos, el encuentro sagrado de lo que buscamos, la realidad de frente, sin miedo al error, subiendo el volumen, bajando el temor. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Lo que hay. Yo me estoy acomodando el micrófono mientras arrancamos porque me puse a hablar con el director técnico del equipo, el operador Amiguito Alvareza, que me parece que es uno de los perjudicados. Después los vamos a hablar bien cuando estemos acá tocando este tema puntualmente de la reforma laboral. Me parece que se le van a terminar los fideos que manda el sindicato, todo ese tipo de cositas. Ya no van a llegar más. Fideos que eran muy útiles porque le salvaban muchas comidas en la semana. Lo vamos a conversar después. Va a venir el doctor Pablo Noriega para contarnos un poco de en qué quedó la reforma laboral, qué cuestiones tiene a tener en cuenta, si hay algo que pueden hacer los sindicatos para judicializar la reforma, conviene hacerlo, no conviene hacerlo, eso lo vamos a charlar con él. En estos momentos se está jugando el clásico Sportivo Atlético, a ver, acá, de este lado, y verán que me traje la remera correspondiente por costumbre, la llevo puesta hace 4 años y tenemos 2 campeonatos encima. Me acompaña siempre en los partidos, entonces hoy no puedo ir a la cancha porque estoy acá con ustedes, pero sin embargo las costumbres tienen que continuar, tienen que estar. Para el programa de hoy les decía, vamos a estar charlando con el doctor Pablo Noriega sobre la reforma laboral. Comenzaron el trabajo en el Consejo Municipal, ya hay cuestiones a discutir. Va a estar con nosotros hoy la concejal Florencia Baldani. Posteriormente lo vamos a tener a Checho Herrera, que nos va a contar alguna historia particular. No sé con qué se vendrá, no les puedo decir porque para mí es sorpresa, igual que para ustedes. Yo me encuentro con la historia aquí en el programa, pero seguramente va a estar entretenida, va a estar buena, va a tener alguna que otra curiosidad, como todas las que ha traído hasta el momento. Y para el final, les digo la verdad, iba a haber música en vivo, pero nuestro invitado tuvo un inconveniente. Como vengo diciendo hace semana tras semana, como no alcanza a tener un trabajo, hay muchas personas que tienen más de uno. Bueno, las personas que tienen más de uno suelen ocuparse de esos trabajos
en los momentos en los que están desocupados en el otro. Entonces no hay fin de semana, no hay demasiado descanso y a consecuencia de eso él no puede estar. Pero para la semana que viene y las próximas semanas ya tenemos invitados, así que la peña va a continuar, pero vamos a ver qué termina sucediendo hoy y cómo nos dan los tiempos, porque al tener tantos contenidos tenemos tiempo para conversar. Vamos a arrancar con lo que es costumbre. Mis curiosidades de la semana, qué me fue pasando o en qué fui pensando a medida de que sucedían las cosas, porque más que nada fue eso esta semana. A medida de que me iba enterando de las noticias que iban dando vuelta, iba reflexionando sobre cómo se dieron, cómo se hicieron, qué pasó, cómo reaccionamos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Y me llevó a pensar en varias cosas, varias. De hecho, para arrancar me gustaría charlar sobre esto. A mí, yo hasta los 18 años de vida no existía esto. A los 18 años de vida mío empezó a poder tener uno en la mano, que servía solo para hacer llamadas. Después vino otro que era para hacer llamadas y mensajes de texto. Después vinieron con redes sociales, aplicaciones, que en teoría cuando me lo presentaron era para horizontalizar la discusión. ¿Qué sería horizontalizar la discusión? Que ya no iba a haber grandes estructuras marcando agenda, sino que esto daba la posibilidad a que todos podamos marcar alguna que otra agenda desde lo chiquito hasta lo más grande, pero me di cuenta que es todo lo contrario. Es la potenciación de la verticalidad en la comunicación. Y me puse a repasar en nuestra historia cómo se fueron dando estas cuestiones de la verticalidad en la comunicación. Y empecé a repasar. Antes de las redes sociales estaba el cable como avanzada, la tele, ya sea a través de aire, de cable o de antena, pero eran los contenidos audiovisuales. Previo a los contenidos audiovisuales, eran los contenidos gráficos y de audio, radio y diarios. Previo a la radio, los diarios, las revistas, todo lo escrito. Y previo a lo escrito, fue el último momento en que la comunicación era horizontal. El conocimiento surgía desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la transmisión del conocimiento era a través de costumbres. Se enseñaba lo que habían aprendido tus abuelos, que le enseñaron a tus viejos, que tus viejos le enseñaban a vos que eras el hijo, vos a tus hijos y sus hijos a los hijos y así sucesivamente. Entonces, sí o sí la construcción del saber, del conocimiento, tenía que ser colectiva, en comunidad. Después estaban los habilidosos que destacaban, aquellos que podían articular mejor la idea para poder narrarla, pero en sí el conocimiento era una construcción colectiva. Cuando empezamos a escribir, ya el conocimiento se empezó a centrar en aquellos que tenían la posibilidad de escribir por sobre aquellos que no la tenían. Pasó muchísimo tiempo. Y esa concentración de verticalidad del conocimiento llega a su máxima expresión pasando por el diario, la radio, la tele y hoy las aplicaciones, a estas plataformas donde ni siquiera decidimos qué miramos, porque entras a TikTok, a Instagram, a YouTube, y todas las aplicaciones, en base a lo que consideran que te gusta, te empiezan a mostrar diversos contenidos, pero contenidos que son útiles para la propia aplicación, porque ya vos no sos el consumidor, vos sos el producto. Las aplicaciones venden
con tus vistas. Entonces, vos no sos un mero consumidor, ocupás el rol de un producto para la aplicación. La aplicación cuando se vende, no vende los reels, no vende los estados, sino que vende la cantidad de usuarios que trabajan en ella o que utilizan esa aplicación. Entonces ya somos un producto, ni siquiera importa que compremos, con solo estar alcanza para la renta de estas empresas. Y si sigo hablando de esto, ya me empiezo a meter en lo que veníamos hablando anteriormente, que creo que ya no es necesario porque lo hablamos, en la fragmentación de la fragmentación de la fragmentación. ¿No creen que es intencional eso para que las redes puedan seguir conservando el interés de cada uno en lo que conviene para seguir vendiendo? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? En Argentina, en 15 días, se resolvió una reforma laboral donde ni siquiera los que votaron sabían qué estaban votando. Nosotros le preguntamos a nuestra gente, que ahora lo voy a abrir para los que están en vivo, pero hoy a la tarde ya en la difusión que tenemos en el programa, mandamos el mensaje preguntando, ¿te afecta la reforma laboral? ¿Para bien o para mal? Me interesa saberlo. Si te favorece para bien, ¿por qué? Si te favorece para mal, ¿por qué? Y si no, ¿qué pensás si vos sos un trabajador independiente que las regulaciones que se han modificado vos nunca las tuviste, entonces no tenés ni idea qué es eso y te es indistinto, pero de manera lateral te tiene que golpear de una forma u otra? Para eso tienen que mandar un mensajito al 3401 52 23 15. 3401 52 23 15. Mandanos tu mensaje, quiero saber qué estás pensando. Tenemos audios que ahora los vamos a empezar a pasar. Permítanme tomar un trago de agua para poder continuar. Tengo el aire acondicionado muy cerquita y me seca la boca. Ahora, con respecto a esto, ni nos enteramos qué se discutió, cómo se discutió. De una forma muy rápida se aprobó, entonces no hubo ni tiempo a la sociedad para que todos podamos discutir. Y en esto tiene gran responsabilidad la política. Y sobre el manejo de las redes sociales que hacía referencia, este gobierno ha sido muy perspicaz, muy hábil en su comunicación de la fragmentación, para tener diálogo con cada uno de esos pequeños grupos que están separados dentro de una misma plataforma. Y eso ayuda a que vos puedas inflar a los Terians para que todos discutamos de 2000 boludotes vestidos de animales y lo creamos una problemática nacional. Yo también lo fui, yo también lo hice. No le corro el culo a la jeringa. Yo también lo hice. Pero estuvimos discutiendo 10 días de los animales que yo se los dije antes que empiece la discusión, antes que se haga noticia lo de los Terian, ya lo habíamos nombrado acá en el programa, en los primeros días que empezaron a aparecer, porque me llamó poderosamente la atención eso. Mientras nosotros boludeábamos y nos enfadábamos con 5 chicos que saltaban creyéndose zorro, perro, lo que sea, por otro lado nos discutían todo eso. Y tengo que hablarnos a nosotros mismos, porque estamos muy pasivos. Muy pasivos. Y con esto no estoy diciendo salgamos a quemar todo, salgamos a romper todo, pero sí hagámonos escuchar. Empecé a repasar el último conflicto nacional que logró mover a un presidente, remover a un presidente, fue el 2001. Después de 10 años de convertibilidad, poco más, 12, porque fueron Menem desde el 89 hasta el 99 y de la Rúa del 99 al 2001.
diciembre del 2001. Que en ese equipo estaba quien hoy es presidenta del Senado del Bloque de la Libertad Avanza como ministra de Trabajo de la Rúa, cuando surgió lo de la Banelco. ¿Qué era la Banelco? Discusión de reforma laboral. Entre gallos y medianoche la sacan y después resulta que a través de la red Banelco se habían distribuido coimas para que los diputados y senadores aprueben el proyecto. En ese año 99 que gana de la Rúa, previo a esta reforma, había dos discusiones. Estaba Duhalde, que nos decía que había que terminar con la convertibilidad y cambiar el sistema productivo del país para reindustrializar. Y estaba de la Rúa que, golpeando la mesa, haciéndose el fuerte, decía: conmigo $1, $1. La estabilidad a nosotros los argentinos nos agrada. Nos hace pagarla muy caro, pero nos agrada. Porque no nos lleva a estar pendiente constantemente de qué es lo que tengo que gastar. Cosa que más adelante lo voy a decir cuando lleguemos al año 2012, 2013, 2014, 2015, hasta hoy. Pero en aquel momento el argentino eligió la estabilidad en vez de producción. 2 años duró, porque veníamos de 9 años. 2 años. Conflicto del 2001. Se va Fernando de la Rúa. ¿Quién asume? Duhalde, en acuerdo con los radicales. ¿Qué hace Duhalde? Lo que dijo en las elecciones que había que hacer, y no lo elegimos. ¿Qué consigue con eso Duhalde? Estabiliza la economía del país. Empieza a mover el aparato productivo. Llega hasta el 2003, año en que debería haber elecciones, pero por los conflictos en la calle, porque una cosa es empezar a acomodarlos y otra cosa es resolverlo. De un día para otro no se resuelve lo que por 10 años se fue rompiendo. El 25 de mayo del 2003 asume Kirchner, con la elección contra Menem, Elisa Carrió y no me acuerdo quién más estaba ahora, porque yo esto lo estoy hablando de memoria en este momento, permítanme pensarlo un rato. Gana Menem, pero por pocos puntos. Segundo Kirchner. Creo que estaba Rodríguez Sá también. Segundo Kirchner. Menem no se presenta al balotaje. Kirchner, el discurso que tenía en las elecciones era continuar con la política que venía llevando adelante el gobierno de Eduardo Duhalde. Menem lo que pretendía era volver a la convertibilidad. Gana Kirchner, el país empieza a crecer, 4 años muy buenos, el país creciendo a tasas chinas. Se empieza a activar la producción de industrias en el país, comienza la generación de empleo, comienzan las paritarias nuevamente y se empiezan a discutir salarios por encima de la inflación. Entonces, cada año el ciudadano argentino trabajador ganaba un poco más de lo que había ganado el año anterior y eso le empezó a dar la posibilidad que los más grandes se tienen que acordar, el plan canje, ¿se acuerdan? El plan canje surge porque Argentina tenía la mayor parte de los automóviles que circulaban con más de 10 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque con la convertibilidad, los salarios a la baja, no alcanzaba para cambiar el auto. Entonces había que renovar la flota de autos en Argentina y surge el plan canje, donde te daban muchísimas facilidades para que vos te puedas llevar el auto nuevo. Eso hizo a su vez que personas que no tenían auto puedan comprar su primer usado porque empezaron a circular a un bajo costo muchos autos usados, ya que era muy sencillo comprar uno nuevo. Esa activación de la economía continúa hasta el año 2009. Después, el 2008, recuerdan que fue la crisis de Estados Unidos, que a nosotros nos las habían vendido como los créditos hipotecarios que no se podían pagar, donde hoy se ve que no era solo eso, sino que era un cambio de matriz productiva en Estados Unidos, iban a apostar al fracking y a la reindustrialización y abandonaban el mercado económico.
Entonces tener muchos créditos, se armó una burbuja gigantesca que terminó explotando. Pero eso nosotros lo empezamos a sentir en el 2012. ¿Y qué pasó también en el 2012? Acá vuelvo a traer personas a la mesa. Asume Axel Kicillof, quien hasta hacía 2 años atrás era opositor al kirchnerismo. Y modifica la estructura económica de Argentina. Argentina ya había llegado a un tope de crecimiento, donde yo lo recuerdo, nos juntábamos a comer con amigos y sobraba asado a montones, sobraba ensalada a montones y se tiraba todo, porque total al otro día ibas y comprabas fresca porque era barato. Y me pasaba a mí que soy un seco, me mato si a ustedes no les pasaba eso. Me mato si vos, cuando ibas al supermercado, no compraba de más porque era barato la verdura en aquel momento, año 2012, 2011, 2010, que el kirchnerismo gana por más del 50% de los votos. Y ahí comienza un cambio. Empiezan a irse aquellos que habían trabajado la economía para llegar a donde llegó el país, y empiezan a llegar jóvenes economistas, Lustó, Kicillof, y podemos ir sumando, porque entre Lustó y Kicillof hubo otros, que ya no se empezaron a preocupar más por la producción, sino se preocupaban por el consumo. Entonces no se veía más el trabajo, sino ya empezábamos a ser clientes ahí. E impulsar el consumo es continuar el gasto en comprar ensalada de más, 4 asados por semana, pero no nos podíamos hacer la casa. Hacerte una casa era imposible porque no había créditos que te facilitaran eso. Solo era el procrear y tener la gracia, la dicha de salir sorteado en todo el país para obtener una casa, que acá en San Genaro se habrán hecho no más de 20 casas. Que 20 casas no son pocas, pero tampoco son muchas, porque se necesitan muchas más viviendas si empezamos a contar los inquilinos que tenemos. Después de eso viene Macri, que nos dice, vamos a dejar lo que está bien y vamos a cambiar lo que está mal. Asume, ¿y qué es lo que hace? Continúa con los defectos del kirchnerismo y elimina toda la política que trajo del kirchnerismo a la Argentina a hacer lo que fue hasta el 2012, la producción y el trabajo. Lo elimina. Como nos pega un chirlo bárbaro, 4 años después no lo votamos. Y votamos a Alberto Fernández, porque nos había dicho que íbamos a volver a hacer eso que había hecho el kirchnerismo para estar bien. Y vos sabés que no. Este hombre se quedó con los últimos 4 años del kirchnerismo, continuó la política económica de Macri y fue es imposible por relación de fuerza constante toda su gestión. Entonces nosotros, más allá de que yo después a este último no lo voté, pero nosotros nos empezamos a hinchar las pelotas, porque todos venían a mejorar y sin embargo no había uno tras otro que seguían empeorando la cosa. Entonces nos vendían el verso de mejorar lo que se hizo para volver a hacer y terminábamos peor de como habíamos arrancado. Viene este muchacho que va a romper todo y que se va a terminar esa fiesta, porque de verdad se veían políticos que lo único que les interesaba era cobrar un sueldo, porque después adelante de las cámaras o adelante de los micrófonos nos chamullaban a nosotros haciéndonos creer que iban a hacer algo y después no hacían nada. Y realmente hubo un montón de gente que se convenció de que lo que había que romper era todo. Pero este muchacho, en vez de romper todo lo malo, la casta política sigue más viva que nunca y está rompiendo absolutamente todo lo poquito que quedaba de esa Argentina que había empezado a industrializarse desde el 2003 hasta el 2012. Desde el 2001 hasta el 2012, porque arrancó con Duhalde. Gobierno tras gobierno, después de eso, todos dijeron que íbamos a volver ahí
y eliminando lo malo para que quede solo lo bueno. Y lo único que hicieron fue eliminar lo bueno y seguir haciendo cada vez peor lo malo. Nuestra paciencia, ¿hasta cuándo llega? ¿Hasta cuándo llega? Ya tuvimos otra reforma laboral. No sé cómo va a terminar. Para eso nos va a venir a hablar ahora el doctor Pablo Noriega de las cuestiones judiciales y las cosas técnicas que tenga esta reforma para ver nosotros para dónde podemos ir. Les digo buenas noches, bienvenidos. Esto va a ser Lo que hay. No hay más vueltas, el aire se detiene, la señal se vuelve rastro de lo que viene. Sin guiones escritos, sin la máscara puesta, la palabra desnuda es nuestra respuesta. Es el cruce de ideas, la charla sin filtro, encontrar el sentido en el medio del ruido. Es la mística propia, la verdad que nos trae. Te ofrecemos lo que hay, una huella en reto que nunca se cae. Te ofrecemos lo que hay. Buscamos la raíz, el centro del fuego. Continuamos en Lo que hay. Ya está con nosotros en la mesa el doctor Pablo Noriega. Es el cablecito, sí. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches, Nico. ¿Qué tal? Un saludo para vos, el equipo técnico acá presente y bueno, y a toda la audiencia. Antes de arrancar, me gustaría que nos pases algún audio de los que nos mandó la gente. Pasame 2, como para que nos den pie a la conversación, para ver qué nos está diciendo la gente, cómo le afectó la reforma laboral, si le afectó o no, y qué piensa. Me gusta saber qué creen ustedes, porque aparte estoy seguro que todos estamos más o menos igual en eso. Hay mucha desinformación, hay pocas cosas que se saben. Quienes entienden lo técnico lo pueden comprender mejor que nosotros, los que no, que nos basamos solo en noticias. Así que cuando lo tengas, amiguito, dale para adelante nomás. Hola Nico, ¿qué haces? ¿Cómo andamos? Che Nico, pero vos sabés que no pude leer mucho, porque yo lo que tendría que ver es de qué manera favorece o afecta a la ley previsional de la provincia de Santa Fe. En cuanto, si es que se, digamos, fue declarada intransferible la caja nuestra, como que a nosotros no nos va a afectar mucho, porque viste que el tema de la reforma laboral, yo creo, te vuelvo a repetir, no he leído nada en cuanto a lo que es ANSES. Ahí está el nudo de la cuestión. Pero si vos lo escuchás los relatos que tienen los diputados del norte, digamos, ellos dicen que todo se cocina en Buenos Aires y que ellos nunca los consultan nada. Lo que dicen hasta los mismos partidos de la oposición, ¿no? Por eso te digo, no he leído qué es lo que proponen a la nueva ley. Hay mucho desconocimiento con respecto a esto, porque la intención es muy clara, que no se sepa mucho de qué se trata para que la gente
no se queje o no cuestione, el empleado sumiso siga trabajando y priorice más obtener su puesto de trabajo que los derechos que realmente uno tiene como trabajador. Entonces vamos rumbo a eso, me parece, a que hay que trabajar por lo que te pagan y en las condiciones que te dan y priorizar el puesto de trabajo. Es lo que buscan y estuvieron buscando con todo esto. Seguimos, escuchábamos y decían más o menos lo mismo que dije yo. Desconocimiento, sumisión también dijeron. Que estamos siendo bastante sumisos. Yo entiendo, hay que laburar, hermano. Todo, porque estoy en el mismo lugar que yo me quejo, pero formo parte de la queja, no me hago el boludo, vuelvo a decir lo mismo. Yo soy parte de los que deberían hacer algo, porque yo no estoy haciendo nada tampoco. Es que es por impotencia, no sé si sumisión. Creo que nos sentimos más impotentes. Acá mientras estábamos escuchando, el director técnico Amiguitos Alvareza nos decía: a mí me dejan sin el bolsón con los fideos y esas cosas, porque hubo alguna reforma sobre el sindicato de operadores de radio. Sí, hay que aclarar que, bueno, más allá de trabajarse sobre la ley de fondo, la ley de contrato de trabajo y algunas leyes especiales, justamente una de las leyes que tocan es la derogación del estatuto de los operadores de radio cable y afines. Que bueno, obviamente, ¿cuál es el perjuicio? ¿Qué son los estatutos especiales o estas leyes especiales? Son las que abordan específicamente a profesiones determinadas y oficios determinados. Claro, entonces, que tienen particularidades. Que tal cual, que necesita por ahí, hay una afinidad con las leyes que vayan justamente contemplando esa actividad. Y bueno, algunas no han corrido con suerte de sostenerse, hasta que hay que esperar, todavía se vuelve al Senado, pero no hubo modificaciones. Claro, no creo que haya modificaciones para mejor en un Senado que ya la aprobó mucho peor de lo que le están mandando. Sí hay un visto bueno en relación a que el artículo que sí tomó relevancia pública y sí conocimiento por parte de la comunidad, que fue el tema de la licencia por enfermedad. Entiendo que, como no corrió suerte con diputados, hoy volvería por eso al Senado para ver si se sostiene el proyecto original que contemplaba la cuestión de la licencia, que ahora la explicamos, cualquier cosita, o si se vota el de diputados, el proyecto con... Claro, que eso no se modifica. Claro, que eso no estaría incorporado. Si el Senado contradice a diputados, ¿tiene que volver a diputados? No, ya sale, claro, lo sostiene, el Senado lo sostiene y después hay que ver qué hace el presidente, puede vetar. Pero bueno, ya es una cuestión que el Ejecutivo deberá definir. En ese caso, hoy es el Senado quien tiene la manija para definir si ya se viene viendo y adelantando posiciones políticas, incluso de parte del presidente y el Ejecutivo, que eso no debería incorporarse, que cometieron un error. Un error. Habría que hablar acá de dolo o de culpa, ¿viste? Fue un error culpable. Yo entiendo de que cada cosa que hace este gobierno, cada cosa que hace este gobierno a lo que propone le da media vuelta más, cosa de decir cedo un poco, pero me llevo lo que quiero. Entonces, si vos querés 1000, pedís 2500 y después te achicás, ¿no? No, tal cual. Hacen eso, me parece. Entonces tiran por demás para que nos enojemos, y después ese por demás lo tiran para abajo y sacan la ley que ellos pretenden sacar y listo. Sí, ahora pareciera que todo lo otro es armonioso y divino. Claro, atento que sacaron ese modo. Parece nada al lado del otro. Al lado de lo que justamente que le explicaba un poco a la gente, se hablaba de, bueno, las licencias hoy era llevarlas adelante de una manera diferente a cómo se viene trabajando. Es si vos tenías, digamos, alguna cuestión de un accidente que lo cometiste por un hecho consciente y voluntario, fuiste a jugar al fútbol, alguna actividad de riesgo, tuviste alguna lesión, algo que te impide ir a trabajar, eso te iba a hacer solamente durante el periodo de licencia, estamos hablando, si tenés menos de 5 años de antigüedad, de 3 a 6 meses, y si tenés más, de 6 a 12. Depende de las cargas de familia, claro. Por eso 6 y 12 y 3 y 6. Si tenés carga de familia, 12 meses. Bueno, pero sí importa porque a veces justamente escuchamos en los medios de comunicación. El otro día salía la exministra de Seguridad
hoy diputada, diciendo que hay gente que está de licencia 2 o 3 o 4 años, que eso no existe, o sea, estando La años... cuestión de que tengas alguna enfermedad terminal que te lleve a Pero el estar derecho 2 laboral años. no te paga. Claro. ¿Está? Vos tenés ese periodo de tiempo pago, que es el que estamos hablando, si tenés menos de 5 años de antigüedad, es 3 meses si no tenés carga de familia, o 6 meses pago si tenés carga de familia. Más que eso no hay. Claro. 6 meses o 12 si pasaste los 5 años de antigüedad. Eso tiene que quedar claro, porque si no queda ese imaginario de que Sí. la gente puede estar 10 años enferma, ya sea por una cuestión de salud mental, entonces no labura nadie, porque hoy el culpable es el trabajador. Hoy ya no es más un problema de reforma fiscal. Ah, eso me olvidé. Mira lo que me hiciste acordar. Escuché a Eduardo Feynman decir que por el paro se perdió la Argentina 194 millones de dólares. Traducido, lo que produce el empleo argentino por día son 194 millones de dólares. O sea, los trabajadores, que teóricamente son los peores, son los que generan esa riqueza. Entonces, ¿por qué no se le paga en relación a esa producción? Listo. Muchas gracias, doctor. Bien. Atendiendo lo que vos decís, también una de las cuestiones significativas, más allá de esa cuestión de licencia que decíamos en cuanto a los plazos, y que una de las cuestiones que querían era que si vos tenías entonces un accidente no te pagaban el 100% del sueldo durante esos 3 meses o 6 meses, o 6 o 12, era la cuestión de un 50% del salario, si era esa acción consciente y voluntaria. En el cambio, si era una acción que vos no tenías ninguna intención o voluntad de contraerla, una enfermedad, otra cuestión, justamente está saliendo ahora comunicacionalmente una cuestión de que a una persona con cáncer le van a descontar. Bueno, sí, ese era el entramado que traía la ley. O sea, claro, te paga un 75% de sueldo durante ese periodo de tiempo. Así que bueno, eso se habría descartado. Un diputado teóricamente, si no pasa nada, era uno de ahora, los requisitos para tener quórum, supuestamente. Claro. Si eso no se sacaba, no se daba quórum. Sacado eso, ahora hay que ver qué hace Senado. Pero eso era muy delicado. Y otra de las cosas ahí que justo por eso quería conectar, ya que manifestaste, era el tema de los paros, ¿no? Hay una ley que establece cuáles son los servicios esenciales y dónde se debe guardar una guardia mínima, ¿no?, de trabajadores, claro, y el porcentaje. Bueno, esta ley, que ahora se reforma, también contempla una mayor cantidad de actividades esenciales. y donde se debe realizar un 75% de la nómina laboral cumpliendo trabajo, o sea, para que no se Claro. amotine la gente en las calles. Esto ya sumado a lo que se había dado con anterioridad, con el tema también de cómo son los protocolos para poder ejercer el derecho de huelga, ¿no? Por la veredita, haciendo fila, todas estas cuestiones. Bueno, esto viene también a seguir cercenando el hecho de manifestarse. A veces no estamos hablando de generar una crisis por los trabajadores salir a hacer valer sus derechos o manifestarse en contra de una cuestión. Sí, es como que van anudando cada vez más la cuestión para limitar exactamente la movilización. La movilización. Justamente con esto de contemplar cada vez más actividades de servicios esenciales y mayor cantidad de trabajadores comprometidos a ellas, justamente se reduce la cantidad de personas en la calle manifestándose públicamente en contra de una acción. Bien, también, bueno, es importante destacar que judicialmente va a traer conflictos. Vos por ahí un poco preguntabas si esto va a generar litigiosidad o no. Mucho va a depender de, obviamente, cada profesional, lo que estudie, lo que doctrinariamente pueda también enriquecerse, porque van a venir discusiones que necesitan trasfondos, como toda ley nueva. Hay leyes laborales que están en la Constitución, digamos, ninguna de todas estas modificaciones. ¿Hay algo que entre en contradicción con lo que dice la Constitución, el artículo 14 bis? Sí, mucho sobre el artículo 14 bis, vos bien lo decís. O sea, estamos hablando que ya el despido arbitrario se está dando lugar. O sea, sí, despedirlo no hay problema. Se crea un fondo de asistencia laboral, que es un lugar. Antes te decían que el problema eran los aportes que pagan los empleadores, es una locura, ¿viste? Hay que sacárselo. Ahora dicen, bueno, no lo vas a pagar a la seguridad social. Me lo vas a dar a mí, Estado, yo este fondito de asistencia. Yo se lo voy a dar a una administración que va a depender de la Comisión de Valores y nosotros lo vamos a administrar. Pero cuando vos lo despidas... van a timbiar esa guita para probar. Claro, ahí cambia, no la tiene, digamos, la Seguridad Social para contemplar... La tercerizan, es peor, porque después nadie se hace cargo. Ay, me gustó, como si después capaz que desapareció. Sí. Bueno, muy bien dicho eso. Entonces un porcentaje para la gran empresa, uno para las pymes, y eso va a servir para, si vos desvinculás en algún momento al trabajador, yo te doy ese porcentaje que te va a coayudar a pagar la indemnización, ¿no?
Pero bueno, ya como contemplando que se tiene que terminar la relación, como ya empezamos a pagar en un fondo, porque no es que vas a estar de por vida trabajando ahí, te vas a jubilar En algún momento desempleo, te ya tenés que está ir. viniendo diciendo que el despido está en carpeta. Sí. Viene a haber otra lógica. Arrancás como los funcionarios públicos renunciando Ya antes de tenés asumir. ya tenés y estás aportando para tu futuro despido. Sí, ¿Tá? Empieza a ver esa lógica, cambia la lógica que teníamos anteriormente. También los principios. Se viene a hablar del principio que tenía un principio muy protectorio, ¿no? Que es, ante la duda siempre se iba hacia la protección del trabajador, ¿no? Claro, Una es que duda el razonable propósito era las discusiones precisamente esa. por las cuestiones de la falta de equilibrio, a veces de las relaciones entre el trabajador y el empleador, y quien proporciona generalmente los elementos, recibo de sueldo, todas las demás cuestiones documentales, el empleador al trabajador. Hace 10 años atrás en Argentina se discutía que los trabajadores ganen el 60% de la producción de las empresas. Bueno, no estamos evolucionando, se sacó todo eso. Incluso se saca lo de la participación en dividendo, ganancia, todo eso se eliminó. Ahora lo único que está es la posibilidad de cobrar en dólares. Vas a cobrar en peso, en dólar. Y se saca Bien. la posibilidad de cobrar en efectivo. Hoy en día, Digital. si vos voluntariamente te ponías de acuerdo, firmabas y vos querías recibirlo en efectivo, yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno, a veces seguimos Sí. con esa relación de poder que yo digo que te pago en efectivo y no te pago, capaz que lo que consigo no le recibo sueldo. Claro. Para mantener la realidad de la relación laboral siempre es bueno el depósito. Bueno, eso sí lo establece la ley ahora, si bien sacó todo eso que estamos diciendo, deja que es en efectivo, en dólares, pero debe ser a través de cuenta bancaria. Cuenta bancaria, no Cuen- plataforma. No se puede más efectivo. Parate, Pablo, que para seguir con esto, ya que te metiste Sí. en lo económico, después volvemos a enganchar porque creo que nos va a sumar mucho. Está Alejandro Bonalumi escuchándonos. Me imagino que estarás en Rosario. ¿Dónde estás, Ale? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Sí, en la ciudad de Rosario en este momento. Bien, acá estamos charlando un poco sobre la reforma laboral y me parece que sería muy interesante que vos, desde tu perspectiva económica, nos relates un poco cómo está la cuestión de producción en las empresas argentinas. Ya tuvimos lo de FATE, acá nosotros tenemos lo de Verónica, los empleados de Verónica, y me imagino que van a seguir más porque ya están entrando autos chinos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenés para decirme vos sobre eso, Ale? Bueno, a ver, esto es muy claro, ¿no? Vos tenés una Argentina que cambió bruscamente su perfil, a ver, si querés llamarle productivo o llamarle como vos quieras, a partir de el nuevo plan económico. ¿Por qué? Primero hay que entender esto. Los gobiernos anteriores, claramente, chicos, tenían una postura muy distinta a la actual. Es decir, le ponían plata al bolsillo del consumidor, que especulaban con que esa mayor demanda del consumidor iba a potenciar la productividad. La productividad iba a generar empleo, el empleo iba a ser bien remunerado, y ahí se creaba una especie de círculo virtuoso de la economía. Eso, por lo menos, como se esperaba, no salió. Porque si no hubiera ganado las elecciones y hubiéramos tenido otro escenario económico. Este gobierno dice todo lo contrario. ¿Qué quiero decir? No, primero tenemos que ajustar, arreglar la macro, normalizar indicadores como la inflación, y después la economía sola va a arrancar. Ambos podían tener parte de razón y en parte se equivocan. ¿Por qué? Porque este modelo que bajó la inflación genera que muchas empresas que antes, detrás de la inflación, soportaban alguna desprolijidad, para llamarla de alguna manera, hoy la inflación no está. Yo siempre tengo una frase: cuando la marea baja, vos sabés quién se baña desnudo. Bueno, acá más o menos lo mismo. Vos ahora tenés que ser eficiente. ¿Vos recordás cuando algunos decían, a mí me conviene no vender porque gano plata, porque si vendo hoy, no sé a qué precio voy a reponer? Sí, por el aumento de precios me pasó. Exactamente, yo tengo amigos aquí en la ciudad de Rosario que, entre comillas, escondían producto de los supermercados. ¿Para qué? Para no venderlo esa semana esperando la otra porque seguramente subía. Bueno, eso terminaba siendo, un negocio más financiero que económico. Que productivo, claro. Bueno, ¿qué pasa? En este nuevo escenario, los que hicieron malos cálculos, vamos al ejemplo FATE, que es el que está de moda.
FATE no es que cayó por una situación, FATE se han cruzado muchas cosas, principalmente, lógico, llegan productos de afuera que vos no podés competir en precios. Ruedas y que yo creo que el chinas. gobierno ahí se equivoca un poco, porque vos podés abrir la importación para controlar precios domésticos, es lógico y fundamental, y es bueno para el consumidor, pero vos no podés abrirle a algunos sectores indiscriminadamente la importación si no le das las condiciones de productividad local para que puedan competir. Claro, competitividad. Si vos pagás el combustible más caro que en cualquier otro lugar del mundo, es muy difícil competir en cualquier producción. Mano de obra, ingresos brutos no existe en el mundo y fue eliminado por injusto y vetusto. El impuesto al cheque no existe en ningún lugar del mundo. Bienes personales no está planteado como está aquí. Entonces, decís, bueno, está bien. Vos me vas a abrir de importación. Me vas a hacer competir con China o con otros países, los cuales tienen hasta una ley laboral. Después discutimos si es buena o mala la nuestra. Pero en el mundo hay lugares donde se llaman cama caliente. No paran nunca de producir y se van turnando y van laburando a costo. Bueno, si vos vas a hacer esto, dame las herramientas para que yo pueda competir. Si yo soy un mal empresario, y te voy a contar un ejemplo. Cuando ganó Macri las elecciones, había un único fabricante de Tetrabric. ¿Viste el envase de Tetrabric de los vinos, etcétera? Leche, vino. Bueno, exacto. Aumentó 4 veces el precio sin justificativo. Entonces ese tipo, si no te puede justificar, si vos te sentás con él y no hay manera de que explique por qué lo hizo, abrile la importación, que compita, que se joda. Pero si no, en algunos sectores es peligroso. Ojo, yo no digo que FATE esté bien, FATE, como te decía, un sindicato muy duro que lo complicó, la importación, los costos, empresarios que por ahí no son del todo, entre comillas, leales, no importa. Pero la verdad es que vos tenés sectores que le va muy bien en Argentina, porque hay sectores que le va muy bien, mucho lejos de aquí como el energético. No es fácil de fabricar neumático a transformarse en vendedor de vianda de vaca muerta. Y tenés otros sectores muy multiplicadores de empleo que no están levantando. A ver, la construcción, que es clave, hay algún pequeño síntoma, pero la construcción, más allá de movilizar muchísimos gremios, ¿sabe lo que genera? La changa. Yo laburo todo el día, vieja, no me alcanza la plata. Bueno, cuando vengo tomo unos mates y me voy a laburar la obra de acá a la vuelta. Falta ese pasito para que la clase media y en nuestra región tenga mayor nivel de actividad multiplicadora, construcción, comercio, industria, ¿no? Claro, pero se paró la obra pública y quedó todo. Perdón, Pablo. No, y una consulta justo que me parecía tinente preguntarle para que nos saque un poco la duda. El tema del RIGI, ¿no viene un poco a contemplar eso donde habría algunos por ahí? ¿Sí? El RIGI y el RIMI sale ahora para inversiones menores. Sí. Exacto. Pero vos fíjate cómo llegan las inversiones al país, con muchos beneficios, con mucha estabilidad, porque es un acuerdo por muchos años. Argentina necesita darle previsibilidad a su economía. Con el RIGI o el RIMI quizá lo consiga en el tiempo, pero Argentina, y no es este gobierno, es una deuda pendiente de la madurez política que no tenemos, bueno muchachos, a ver, hay 3, 4, 5 puntos política de Estado que no la va a mover ningún gobierno que gane de acá en adelante, qué sé yo. El tema monetario, el tipo de cambio, la política energética, la política tributaria, porque eso te da previsibilidad. Y las inversiones que necesitamos son las inversiones en la economía real, esas que vienen a quedarse no por un gobierno, que vienen a quedarse por 15, 20 o 30 años. Cuando vos generás una herramienta como el RIGI para la energía o para la minería, que te da seguridad de aquí a 15 años, las inversiones argentinas llegan, porque Argentina tiene un potencial enorme. Ahora, cuando vos no tenés la seguridad que dentro de 2 años no gana Milei, gana otro y te cambia la regla de juego, esa plata no viene con tanta seguridad. No viene a este juego de la economía real que genera empleo, viene a la financiero. Si vos tenés expectativa en Argentina, levantá el teléfono y decís, comprame acciones y bonos. Listo, gané. Bueno, levantá el tubo y decís, me voy, chicos, vendan a Argentina. Esa es la plata que hoy está dando rentabilidad en Argentina. Todavía la energía y la minería no, porque son procesos a largo plazo. Y la otra, la de todos los días nosotros acá, y bueno, tenés todo demasiado selectivo. Ropa muy mal, lógicamente, y otros sectores un poquito mejor, pero todavía no hay un despegue de la economía que afecta a nuestra zona, nuestra región, nuestra zona geográfica, ¿no?
Con respecto a los autos chinos, que se veían barcos gigantescos en la semana pasada, de que Sí. estaban entrando más de 20.000. Sí. Eso vamos a tener un problema importante ahí entre Rosario y San Nicolás muy pronto. Entonces me imagino, si empezamos a comprar la renovación de coches, va a ser de autos chinos. ¿Qué va a pasar con ¿cómo es que se llama ahí la producción. Chevrolet? Claro, ahí la General Chevrolet. Motors, sí. General Motors. Sí, sí. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Vas a tener mucha más competencia. Hay que terminar con un mito que los autos chinos son malos. Ya no hay auto chino malo, hay auto chino de muy buena calidad. Vas a tener que cambiar el perfil de cómo llegás al consumidor, a cómo exportás. Argentina se puede transformar, si esto continúa, en un fabricante solamente de pick-up para vender al mundo. Y lo bueno para el consumidor, para aquel que esté interesado, es que va a haber mucha más oferta y van a aparecer algunos créditos muy tentadores. Ya aparecieron algunos a tasa cero aquí. Hay una quita de impuestos internos para lo de alta gama que puede arrastrar a los de abajo, pero fundamentalmente el nivel de oferta. Va a haber mucha oferta y muchos nuevos modelos y mucho híbrido eléctrico. Así que Argentina se incorpora al mundo de oferta de autos, aunque también, lógicamente, eso va en detrimento de la producción local, que va a tener que pensar mucho más en cómo coloca esa producción afuera que en la competencia interna, porque, insisto, hay diversidad, muchos precios y seguramente una política muy agresiva. China, cuando se mete, viene fuerte, va a generar oferta, va a generar... Vende por debajo de los costos. Claro, sí, para vender, para ganar mercado. Dentro de la inversión está beneficios especiales para meter la marca en un país como la Argentina. Ya hay 2 o 3 marcas chinas que sorpresivamente han vendido un buen número de autos. Lógicamente, empezaron de cero, pero hay mucha expectativa que esto siga creciendo. Yo te diría que si venís por Rosario, hay ya 3 lugares específicos que se están terminando exclusivamente para la oferta de marcas chinas que, insisto, son eléctricos e híbridos. Es ahí donde hoy por hoy parece estar la vedette del mercado automotor. Ale, muchísimas gracias. Con lo que me decís, por un lado, creo que se está pensando mucho en el consumidor sin pensar en cómo va a ser ese consumidor para poder consumir. Porque si Argentina ya tiene que pensar en producir y no para alimentar el mercado interno, sino solo exportar, y salís a exportar y competís con los chinos afuera también. Entonces se vuelve muy complicado. Y yo te diría algo adicional. El gobierno piensa mucho más en los precios, en la inflación, en querer vencer la inflación como la gran noticia, sin importar el resto. Claro, el sin dólar, la producción. para ellos lo trata de mantener estable, abre la importación para que los precios no suban, etcétera, etcétera, y eso va en detrimento de la producción local. Acá el equilibrio justo es, bueno, análisis de costo, gobierno intermediando, ver, porque a lo mejor el consumidor argentino te paga un producto un 5, un 6, un 7, un 10% más y generás laburo local. El problema es cuando el producto tiene una diversidad tan grande de precios que vos decís, no, el argentino no lo compro, por eso se multiplicaron las ventas de Shein y Temu. Están abarrotados los galpones, la distribuidora no dan abasto, porque la diferencia en su momento era muy grande y te empezaban a llegar a los 15 días. Entonces eso va contra un amigo acá, la gente que produce textil acá, que tengo muchos conocidos y que me dicen, Ale, no puedo competir. No, bueno, no hay forma. Yo tuve la experiencia de investigar precios ahí y terminé comprando acá y es más del doble. Bueno, son situaciones que hay que ir normalizando. Después estamos en la dicotomía, y me despido con esto para no quitarte mucho tiempo. Sí. Beneficiamos al consumidor plenamente en detrimento de la producción local, o defendemos un poco la producción local para que tengamos empleo, pero el consumidor pague un poquito más. Bueno, ahí está el tema, ahí está la política de Estado que el gobierno debe tener. Muchísimas gracias, Ale. Que tengan buenas noches. Gracias Abrazo por enorme. estar. Buenas noches. No hay más vueltas, el aire se detiene,
La señal se vuelve rastro de lo que viene, sin guiones escritos, sin la máscara puesta. La palabra desnuda es nuestra respuesta. Es el cruce de ideas, la charla sin filtro, encontrar el sentido en el medio del ruido. Es la mística propia, la verdad que nos trae. Te ofrecemos lo que hay, una huella en el tiempo que nunca se cae. Te ofrecemos lo que hay. Buscamos la raíz, el centro del fuego. Continuamos en lo que hay y ya ahí por detrás del Zócalo se le veía la cabecita que vino vestida de rojo. Me imagino que por el clásico de hoy vino de ganadora entonces, porque me acabo de enterar de que perdimos 1-0, el clásico ganó Atlético. Hay un ruidito que escucho, no sé de qué puede ser. Ah, listo. Está solucionado. Perdimos 1-0, ganó Atlético el clásico. Está con nosotros la concejal Florencia Baldani, que nos va a conversar un poquito de lo que está sucediendo en San Genaro, en el Consejo, y la vemos alegre por la victoria. Buenas noches. Hola, buenas noches Nico, bueno, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches Pablo, Norby, acá, así que un placer estar con ustedes aquí compartiendo este espacio. La verdad que sí, bueno, felicitar al Atle, que se lleva el triunfo, la Copa de la Ciudad, así que meritorio, seguramente. Casi me saco la camiseta, porque tenía otra, no me resultó de la costumbre. Está bien, no hay drama. Bueno, Nico, sí, en realidad la idea era poder conversar un poquito sobre la situación actual del Consejo Municipal de la ciudad de San Genaro. Hace poquito, el 2 o el 3 de febrero, tuvimos creo que el cuarto intermedio, donde se pudo destrabar finalmente lo que fue la presidencia. La nueva conformación del Consejo asume el 10 de diciembre. Donde se da la primera sesión preparatoria y el bloque nuestro, que es del PJ, junto con La Libertad Avanza, votamos de manera conjunta, donde se estipuló mi postulación contra, 3 votos que tuvo también el oficialismo postulando. Lo dividió en 3 y 3. 3 y 3. Hubo un empate, ese empate se mantuvo en las sucesivas sesiones preparatorias que hubo sin poder acordar. Déjame decirte que desde el 10 en adelante hasta el 5 de marzo está en receso el Consejo Municipal. Solamente nosotros podemos actuar, o sea, si se nos llama a una sesión extraordinaria porque hay alguna urgencia de por medio que amerite que nos reunamos y tengamos que sesionar. Y esta era una de las cuestiones por las cuales el oficialismo planteaba destrabar la presidencia, porque supuestamente había cuestiones de urgencia que tratar, las cuales hasta el día de hoy no han llegado. No sabemos. O sea, se resolvió la presidencia del Consejo, pero no hubo ninguna urgencia que se avisoraba que iba a haber para empezar a tratar las leyes de la ciudad, y no se han juntado todavía nuevamente una vez que resolvieron eso. Exacto, nos hemos juntado de manera informal a modo de poder ir viendo los expedientes que habían quedado en estado parlamentario para ir armando agenda, pero en realidad el hecho por el cual tenía que resolverse la presidencia de manera urgente como lo pedían, no hubo ninguna convocatoria, la única convocatoria que surgió era el sentido de la calle Chacabuco, que habrán visto que fue un tema conflictivo. Sí, que es un problema, porque chocan 2 cuadras que son manos únicas, se enfrentan en un lado y entras en un embudo. Bueno, supuestamente era la única situación urgente que ameritaba la reunión y en la cual no se nos tuvo como parte de esa discusión, porque se resolvió de manera unilateral con los concejales oficialistas y el intendente. El año pasado, cuando todavía estábamos en sesiones ordinarias, tampoco se nos llamó a una reunión donde
vino parte del observatorio provincial, el que establece el organigrama vial de las ciudades. Supuestamente es el técnico, el especialista, el que organiza un poco el sentido de las calles. Le hicieron hacer un estudio, estuvieron reunidos, estuvieron viendo los puntos críticos de la ciudad. Llegó ese informe que nunca se nos pasó a nosotros, a los demás miembros del Consejo, no fuimos parte. Pero ese informe no debería llegar al Consejo y la Secretaría del Consejo de repartirlo a todos los concejales. Sí, porque en realidad el reclamo de estos puntos críticos también es un reclamo que llega por parte de los vecinos, y nosotros como concejales, que somos la voz del vecino en el Consejo, claro, es quienes planteamos estas problemáticas. Hubiese estado bueno que se nos haya tenido en cuenta para formar parte de esa reunión y esa discusión con este observatorio. Ya partimos que en esa primera instancia no fuimos parte. Luego recibieron los resultados y de manera unilateral nuevamente el oficialismo, intendente y concejales oficialistas actuaron en consecuencia en base a ese informe y dictaminaron un... ¿Con 2 votos alcanza eso? No, ni se votó, o sea, no se votó, fue por decreto. Como no estaba en funcionamiento, claro, el consejo, el intendente decreta el sentido de la calle. Entonces, sí, mandaron ese decreto al consejo para nosotros refrendar el mismo, para dar el visto bueno, sí, que no se nos llamó porque se armó toda esta complejidad del sentido de la calle, que la gente empezó a manifestarse, que no parecía lo correcto. Bueno, en base a eso nosotros, ¿qué planteamos? A todo esto, de que aparte de no ser parte de todo este proceso de decisión, cuando la cuestión se pone fea, que la gente empieza a hacer los reclamos pertinentes, ahí se nos llama para nosotros participar. Una vez que estaba tomada la decisión, ahí se convoca a la otra parte del Consejo, a la parte opositora, a los 2 bloques restantes, a una reunión para determinar qué pensábamos sobre esta situación. Pero la decisión ya estaba tomada. Claro, fue un qué pensás, como cuando tu papá o eras chico y te preguntaba sobre algo que ya había definido antes. Exactamente, o sea, ya era tarde la decisión. No importa lo que digas, claro, ya está hecho. Pero como se la veían feo, tuvieron que llamarnos para hacernos parte. Por eso nosotros salimos a decir que no fuimos parte de esa decisión. Claro. Lo que nosotros sí proponíamos era que nuevamente sea revisada la situación por el profesional que había intervenido, que venga, que se instale, que no se estudie el punto de conflicto en sí, sino que sea un poco más amplio el estudio, porque tenemos que empezar a generar una planificación, porque quizás hacemos algo sobre el punto, o sea, damos una solución muy específica, pero no miramos el contexto, lo que afecta eso. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos es que sea nuevamente estudiado y ahí quedó. Todavía no tenemos resolución. Ahí nuestro aporte fue que se revea para después tomar una decisión correcta. O refrendamos ese decreto o queda como está. Se deja sin efecto y se hace una nueva ordenanza. Mientras tanto se ve que la posición sigue sin cambiar porque está todo con la calle direccionada en el mismo sentido y con los carteles. Sí, la calle está como está. Sí. Todavía no cambió. Quiero meterme ahora en algo que estuve leyendo esta semana, estuve viendo videos tanto tuyo como de Bruno sobre el Fondo de Financiamiento Educativo. ¿Qué es el Fondo de Financiamiento Educativo y cuál es la problemática que ustedes están avisorando y están solicitando información? Bueno, el Fondo de Financiamiento, hay una ley provincial que determina que los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe reciben en concepto de este fondo de financiamiento que se destina a todos los establecimientos educativos de cada ciudad un porcentaje para gastos que cada establecimiento quiera realizar. Lo tendría... ¿Esas son las aulas nuevas que se hicieron? No, eso déjame aclarar. El tema de las aulas nuevas, que es un programa provincial 1000 aulas, va por otro carril. Es un programa provincial donde la plata que recibe el municipio es provincial. Nada tiene que ver con esta ley de financiamiento educativo que va por otro carril y es distinto. Es un dinero que el municipio recibe mensualmente y que va destinado a las escuelas y tiene que ser transferido a las mismas.
nosotros pudimos ver, esto es público, Nico, y también decirle a la gente que si uno entra a la web de la provincia de Santa Fe, están publicados los montos que mes a mes... ¿Cuánto recibe el municipio en concepto de este fondo de financiamiento? Nosotros ahí pudimos visualizar que desde del mes de abril de 2025, que fue la última entrega que el intendente hace a los establecimientos, después de ahí siguieron recibiendo el dinero, pero nunca, no sabemos, es lo que estamos pidiendo. El intendente nos trató de mentirosa en la última nota radial, cuando nosotros acá lo que estamos pidiendo es información porque no la tenemos. De acuerdo a lo que pudimos observar en la web de la provincia, que es información pública, y cotejar con lo que pasa en la realidad de San Genaro, es que pedimos que se nos informe qué pasa. Y eso es preguntarle en las escuelas si reciben algo o no reciben algo. Sí, en realidad le tenemos que preguntar al intendente, porque él es el que tiene la información, no las escuelas, que son las beneficiarias. El intendente nos tiene que informar porque aparte la suma, Nico, déjame decirte, asciende a 100 millones de pesos en este periodo de tiempo. Desde abril del 25 hasta hoy es más de 100 millones de pesos que no sabemos si fueron realmente repartidos, porque eso es lo que nosotros presentamos, una minuta de comunicación. Son 10 millones por mes más o menos. Sí, dirigida al Ejecutivo para que se nos informe a nosotros, porque no tenemos conocimiento y tampoco tiene conocimiento la comunidad, ni la comunidad educativa, de si realmente se transfirieron las sumas correspondientes o hay algún tipo de programación para ser transferidas en los próximos días. Esa es, y justo, mirá, que es importante decirlo, el último balance que publica la municipalidad, el remanente que tiene es el mismo que es lo que se le está debiendo a las instituciones educativas en concepto de la ley de financiamiento educativo. Eso llama la atención, más aún el hecho de que tampoco se nos vinieron transfiriendo los recursos presupuestarios al Consejo. No se nos estaban abonando las dietas directamente. Entonces, todos estos movimientos raros nos llevaron a preguntar, ¿realmente hay una emergencia económica por la que estaría pasando el municipio? Eso es lo que más o menos queremos saber, y la forma para nosotros saber, porque muchos nos dicen, ¿cómo no lo saben? No lo sabemos porque nuestro medio legal para poder saber es mediante estas minutas, esta solicitud de información. Una vez que nosotros tengamos esa información, poder dar respuesta a la comunidad. Esa información no tiene que ser linealmente del intendente, sino quién es el encargado de área que debería... Puede ser la secretaria de gobierno, puede ser quien él designe, pero tiene que venir del área municipal, de la Secretaría de Hacienda, de lo que fuera, pero tiene que estar contestada por la intendencia, sí o sí, porque este dinero se recibe en las arcas municipales y es dinero de todos los sangenarinos. Es más, el objeto de la ley de financiamiento es cuando eso se recibe, se distribuye y se rinde conforme a la ley, después el municipio queda con un porcentaje, pero bueno, nunca se lleva a la práctica y bueno, siempre se pierde, pero en realidad la inquietud nuestra es tener información sobre lo que pasó con este fondo de financiamiento educativo. ¿Qué pasó? Que se nos informe de manera legal y fehaciente. No es que nosotros mentimos, no sabemos realmente qué pasó. Por eso estamos pidiendo la información, para dar certeza y también tener certeza y desde nuestro lugar poder decir con firmeza y con conocimiento previo qué es lo que está pasando. Flor, te tengo que preguntar algo más. Ya estamos entrando en la parte final del programa, entonces no quiero retenerte mucho, pero me interesa mucho saber qué están haciendo desde el peronismo con los trabajadores de Verónica, de San Genaro, que en estos momentos están bastante complicados. Sí, bueno, la situación es muy complicada, muy angustiante para todos los trabajadores, no solo de acá de San Genaro, sino también de la provincia. Son 700 trabajadores afectados en las 3 plantas que tienen en la provincia de Santa Fe. La mayor parte de los trabajadores acá responden, la planta si bien está en Clason, son de Totoras, de Clason y de San Genaro. Nosotros acá en San Genaro específicamente tenemos 45 familias afectadas, que es mucho. 40 familias son por 4 si lo hacemos.
Es mucho. Nosotros, se han comunicado los trabajadores con nosotros y desde el primer momento tratamos de acompañar el reclamo, de visibilizarlo, de poder mostrar, de que llegue a las esferas de quienes tenían competencia para intervenir, que es el Ministerio de Trabajo y de Producción de la provincia de Santa Fe, si bien es acotado porque no tenemos una línea directa nosotros. Claro, es radical. Exacto, por no ser oficialismo, pero bueno, la idea era poder mostrar el conflicto, ayudar en la lucha de los trabajadores a que esto llegue a ser conocido y que llegue a quien tiene que ocuparse de poner su granito de arena en esta cuestión, porque realmente, y no solo los trabajadores, sino también los productores, lecheros, toda la cadena, el transportista, porque, acá nos afecta regionalmente a la economía de una manera directa. Claro que sí. O sea, es un eslabón, son muchos eslabones los afectados y la familia, no son específicamente los trabajadores, sino todo lo que eso conlleva. No me quiero olvidar de los productores lecheros que también no les han pagado. Claro, no deben estar cobrando lo que entregaron en su momento y ahora se quedaron sin lugar donde entregar. Exacto, así que me parece que es angustiante, eso genera un movimiento importante porque la familia tenía una organización con el salario, ese salario lo destinaba a la contratación de servicios acá, a las compras locales, o sea, se activaba de alguna forma el comercio local y el tema de servicios. Ahora con esto hay un parate, un retroceso y bueno, es seguir apoyando, seguir estando del lado del trabajador. Ojalá que esto llegue a buen puerto y que puedan conservar su fuente de trabajo, porque, bueno, realmente es una situación de mucha angustia y apena que, bueno, condice también con la situación general del país, muy preocupante. Sí, es una constante que parece que se va a ir acelerando con el paso del tiempo porque no se ven ningún sesgo de salida en este lugar todavía. No, la verdad que eso es lo que más entristece y bueno, ojalá que puedan seguir con la lucha y que pronto haya alguna luz en este camino tan oscuro que se le está presentando a los trabajadores y a toda la cadena productiva. Flor, muchísimas gracias por venir. Espero cuando ya se resuelva esto, cuando tengas información sobre el fondo educativo, vuelvas para contarnos en qué va la situación. Bueno, ¿puede ser? Bueno, agradecida y bueno, un saludo grande para toda la audiencia acá del programa y bueno, siempre un placer estar acá. Un placer. Vamos al último corte y ya volvemos con la recta final del programa. No hay más vueltas, el aire se detiene, la señal se vuelve rastro de lo que viene, sin guiones escritos, sin la máscara puesta, la palabra desnuda es nuestra respuesta. Hola audiencia, no me afecta ni tampoco me favorece. Bueno, respondiendo a la consigna. La reforma laboral, en mi caso no sé si me afecta porque laburo por mi cuenta y soy pensionado. Pero en lo que va a afectar va a ser el costo de vida general y por tanto creo que me va a afectar por elevación, como al resto, sea trabajador pasivo, activo, en blanco, autónomo o en negro. Hola Nico, ¿cómo va? Respecto a la reforma laboral, creo que es un retroceso inmenso en los derechos conseguidos de los trabajadores. Y si bien soy trabajador independiente, sí, creo que va a afectar en todo tipo de economía. Igual si así no fuera, sigo pensando que es una porquería esta reforma y porquería por ser educado, ¿no? Es la mística propia, la verdad que nos trae, te ofrecemos lo que hay.
Continuamos en lo que hay. Tengo un mensajito acá que lo quiero leer porque me lo mandaron escrito, pero me parece que es interesante. En una metalúrgica que hacen sembradoras, con la venta de una sembradora grande, le pagan por un año a 140 empleados y hacen 40, 50 por año. Ganan un poquito de plata, me dice. ¿Cómo acuerdos a muchos años sin un gobierno dura? ¿Cómo hacer acuerdos a muchos años? Plantea, si un gobierno dura 4. Si hace las cosas bien puede durar 8. Pero vos, que también querés participar del programa, mandanos un mensajito al 03401 52 23 15. Te quedan 20 minutos porque ya después no vas a poder salir más. Pero mándenos sus mensajes 3401 52 23 15. Atención familia, atención comerciante, llegó el rey de ¡No! ¡Llegó el momento! Atención familia, atención comerciante, llegó el rey del ahorro, siempre hacia adelante. Sí, señores, y el rey del ahorro es Rey Supermercados, que esta semana, en precio contado efectivo en Rey Mayorista, repuesto SIF para baño, precio contado efectivo, llevando 15 unidades, vos que tenés la despensa y no sabés dónde conseguir la mercadería barata, 1.516,19 la unidad. SIF, repuesto SIF para baño, precio contado, llevando 15 unidades, 1.516 pesos la unidad. Fernet Vitone, vos que te juntás a tomar con tus amigos y son de tomar bastante, el Fernet Vitone, no Vitone, 1882, ya te estaba ofreciendo otra cosa. Fernet 1882 por 750. Precio contado efectivo, llevando 6 unidades, 6.769,99. Precio efectivo, llevando 6 unidades del Fernet 1882, 6.769,99. Está regalado para el asado del fin de semana, muchachos. Y en Supermercado Rey, para la familia, para vos, que tenés que ir a comprar lo que necesitás, carnicería, verdulería, productos de alimento, limpieza y tenés hasta hojotas. Yo el otro día fui y me compré las hojotas. Las supremas por 2 kilos, 13.999. El cóctel sultán, 999. Pañales Haggis, 30 kilos, me imagino que tiene que decir, 30 unidades, por kilo, 11.792. Papel higiénico Eco Family, 1.068 pesos. Y aromatizantes de ambientes, esto es espectacular para que tu casa huela lindo cada vez que llegás, 5.330. Todos estos productos los encontrás en oferta en Rey Supermercados. En San Genaro, cuando pensás en surtirte, pensás en Rey Supermercado. Porque acá encontrás todo en un mismo lugar. Estamos en la tradicional esquina de Belgrano y Córdoba. Abierto de lunes a lunes. Aceptamos todos los medios de pago. Y si compras en cantidad, Rey Mayorista te hace ahorrar más. Más compras, más barato te sale. Compra a partir de 3 unidades y aprovecha de nuestros increíbles precios. Estamos en Italia 1963, a pasos de la Ruta 65, San Genaro. Abrimos de lunes a sábados. Rey Supermercado y Rey Mayorista. 2 formas de comprar. Un solo Rey en precios. Seguinos en Instagram, @Rey Supermercado_SG y @Rey Mayorista_SG. Radio San Genaro, primera emisora agraria del país. Continuamos en lo que hay y mientras esperamos la comunicación con Checho, podríamos cerrar un poco. ¿Te quedó algo de lo que querías charlar sobre la reforma laboral, Pablo?
Sí, hay un poquito, bueno, lo que habíamos dado por el tema de la licencia, por ahí que siempre se pone en tela de juicio el tema de la enfermedad o la indisposición del trabajador en determinados momentos. Sí, también hay una reforma que se hace en lo que refiere al control médico, que tiene esa facultad, claro, ¿no? Obviamente, de verificar siempre el empleador, si el empleador puede mandar un médico hasta el día, incluso antes de la reforma. Lo único que ahora se puede también contemplar la posibilidad de una junta privada, ¿está? Porque hay discrepancia entre tu médico y mi médico, yo empleador, un tercero, que vamos a un tercero y definimos a ver quién, si vos no debería estar ahí o no, pero siempre tiene esa facultad de poder decir, bueno, mañana va el médico, te cae el médico, sopetón, o sea, no es tan sencillo, porque si no, si damos por sentado a veces esas posiciones facilistas, como onda Puyaro en Santa Fe, de que la mayoría de los docentes viven en licencia. Los senadores de Puyaro votaron a favor, los diputados de Puyaro votaron a favor de la reforma laboral. Sí, tal cual, justamente. Hay que tenerlo en cuenta eso, muchachos radicales. El gobernador justamente llamó a votar a esta ley. Que bueno, creo que es una de las discusiones, creo que por ahí no contemplaron realmente las afectaciones a los trabajadores y pensaron más en lo que pueden perder o percibir, y son las cuestiones que deben definir. Sí, yo creo que más en morder en necesidades propias de la provincia. Exacto. Pero bueno, yo creo que un poco justo escuchaba ahí que estamos hablando de reformas laborales cuando tenemos empresas que cierran. Creo que ahí está. Eso me parece lo más cruel. Eso me preocupa. Eso es lo más cruel. Estamos justamente en el momento más delicado del país, donde por ahí deberíamos hablar tal vez por qué están cerrando nuestras empresas. Y en vez de estar discutiendo eso, estamos discutiendo si va a tener un mes más, un mes menos de licencia una persona, o si va a cobrar un poquito más, un poquito menos. Y es cuestiones que afectan realmente siempre a una parte, ¿no?, de la relación laboral. Y bueno, creo que ahí es donde uno lamenta lo que hoy nos toca atravesar como argentinos y como trabajadores. Creo que la discusión pasa un poco es cómo le damos apertura a los trabajadores para que puedan pasar un mecanismo de registración, ¿no? Creo que el desafío era ese. Hoy vos vas a la mayoría de las empresas o de las microempresas, las pymes o pequeñas escalas de empresarios, y los trabajadores la mayoría están en informalidad. Claro que tenemos un gran porcentaje. Creo que ahí está. Es que de hecho todos los audios que recibimos hoy, a ninguno le afecta directamente. Y es que por eso no tenés también el volumen de gente que necesitas para decir, para que esto me perjudica. ¿Por qué? Porque no conoce los beneficios. Los arreglos se están dando prácticamente hoy en forma individual con el empleador y según obviamente contemplándose en esos parámetros legales, pero no con una cuestión rígida de una norma que dice esto es así. No, si no, mira, tengo 30 días, me tomo 7, ¿vos te molesta? Bueno, otra cosa que se da es el fraccionamiento de las vacaciones. Antes se podía hasta 14, y después lo otro lo acordaba, ahora es hasta 7 días. O sea, 7 días decidís vos, el resto lo tenés que acordar. Tenés que acordar, incluso va a ser una vez en el verano cada 3 años. O sea, que ya no te la podés tomar toda en verano, ¿estamos? Claro, no nos vamos todos de vacaciones. No nos vamos todos en verano, hay que empezar a rotar, o sea, se cambia un poco esa regla de juego. Obviamente que siempre se habla del mutuo acuerdo, de los convenios colectivos, que van a, bueno, obviamente los gremios ahí interviniendo y también estableciendo cosas, como ya pasó con la nueva ley de base, que ya también se afectaron derechos. Ya cambiaron los periodos de prueba con la nueva ley de base anteriores. Pero bueno, creo que viene esto, como no hay trabajo registrado, creo que no se mejora eso, no mejoran las empresas nuestras, al revés, van cerrando, ahí donde vamos, entonces no es que está viniendo empleo de afuera, de afuera vienen los productos. De esto nos vamos a tener que nos vamos a seguir ocupando a lo largo de los programas porque va a ser algo que va a aumentar, se lo dijimos a Alejandro Bonalumi, recuerden que ya se los dije acá, General Motors ya la vamos a empezar a escuchar por los medios con los problemas con los empleados. Ahora, doctor, te invito para cerrar el domingo. Este capítulo tiene presentación y Amiguitos Alvareza nos va a decir qué es lo que se viene. En un mundo de espejismos, buscamos la raíz del fuego. Historias que superan la ficción. Estafas que no dejan rastro. Sin guiones y sin máscaras, llega Sergio Checho Herrera con El rastro del Checho. En el aire de Lo que hay. Noches, Checho. ¿Qué estuviste rastreando esta semana para traernos a lo que hay? Buenas noches Nico, buenas noches Pablo. Buenas noches, Checho. A Norby, bueno, muchas gracias por la...
Sí, acá amiguito dice que se quedó sin fideos del sindicato, está preocupado, pero bien. Te manda saludos también. Eso se va a solucionar. Checho, ¿qué nos trajiste para hoy, amigo? Voy a comenzar con una pregunta para vos ahí, para... Sí, a ver, decime. La señal, se pierde la señal. Sí, se corta la llamada, me parece. ¿Estás? Sí. Ahí. Estoy bien ahí, sí. No, se perdió tu voz. Cuando yo te pregunté qué nos traes, dijiste que nos ibas a traer una pregunta y no se escuchó la pregunta. No la estaba diciendo todavía. Por favor, dale, vos continúa, vos habla. Es tuyo el micrófono. La pregunta es, imagínense que el presidente de su país, ¿no?, les dice que les da el armamento, les da, por ejemplo, el vehículo que ustedes quieran, tanto aéreo, náutico o... Sí, el presidente nos da armamento. Claro, lo que hagan ustedes quieran, porque total tienen el apoyo de su apoyo, digamos. O sea, tenemos el espacio... hacer lo que quieran porque total, a ver si entendí bien. El presidente me agarra a mí, agarra a Pablito, agarra al Norby, o te agarra a vos que estás en tu casa y te dice, te doy armas, un vehículo y salí a recorrer el mundo representando al país. Algo así sería. Exactamente. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría usted, doctor, si le plantean esa posibilidad? Y una pregunta complicada, ¿eh? La verdad que yo soy medio cagón, las armas no las uso. Pero... No, yo no sé si usaría armas y entraría en conflicto bélico. Sí, creo que usaría la diplomacia para poder acceder a recorrer a todos los países, enriquecerme con la cultura de cada uno. Que bueno, lamentablemente hoy nuestras condiciones. Imagino que eso va con dinero también, ¿no? Porque vos me decís, nos da toda la herramienta. Te da herramientas. El dinero hacelo vos, me imagino. Ahí estamos complicados. Porque te da herramientas. Lo haces vos en esa... Ya, si me tengo que generar el dinero, estamos complicados. Sigo estando igual. A ver... Bueno, pues me das armas, pero sí, es un peligro. Eso es importante. Es un mensaje... Nosotros, yo por lo que estoy viviendo acá, tanto Pablito como yo, daríamos vuelta, no haríamos mucho más que pasear. Bueno, claro, eso es ahora. Después, si lo ambientamos a la época en la que viene esta historia, ya, bueno, obviamente también podría ser un paseo y un disfrute, un conocimiento, un enriquecimiento de otras culturas y demás, pero en este caso nos vamos a 1818. Apa. Entonces, claro, 1818. Época de guapo. Sí. 2 años de la creación del 9 de julio. Sí. O sea, un país naciente. Recién estábamos declarados independientes. País naciente. Claro, una nación naciente, exactamente. Bueno, ya había caído el virreinato en ese momento, obviamente. Entonces, en ese momento los líderes criollos se le dicen a un tal Hipólito Guyard. Hipólito Guyard, hombre importante en la historia porque tiene muchísimas particularidades. Algo conozco. A ver, ¿por dónde vamos a entrar ahí? Rebelión. Vamos a hacer énfasis en cuando este tipo hizo la bandera en una provincia, bueno, en este caso le dicen estado, porque vamos a ir a cuando California fue de Argentina, cuando el estado de California, que hoy pertenece a Estados Unidos... Claro, Argentina conquistó el estado de California, que en aquel momento me imagino que era litigio entre españoles y norteamericanos. Sí, era propiedad total de España en ese momento, sí. Nosotros tuvimos territorio, tuvimos territorio en California. El zorro pudo haber sido argentino. Exacto, el zorro. ¿Se entiende? Bueno, de hecho que Guy Williams, vino a Argentina. Actor, tenía un... Y algo lo unía gracias a Guyard. Claro, a Guyard lo repatrió. ¿Cómo fue eso? Sí, Guyard, francés, hay que aclarar esto, nació en 1780 en Francia y bueno, después se vino en 1809, se instaló en Buenos Aires y
ahí con estos líderes criollos, digamos, emparejaron ideas, las ideas revolucionarias. Se sintió un argentino más. Claro, entonces se unió a la causa contra el Imperio Español, y de hecho estuvo participando como granaderos a caballo con San Martín. Muy bien, Hipólito. Gracias a eso, a su desempeño, bueno, se ganó el derecho le dieron un navío, le dieron una fragata que en la que luchaba, en alta mar era un corsario, se ganó el derecho de ser corsario, que bueno, un corsario es alguien que tiene el permiso. Un pirata con autorización sería. Exactamente, hace todo lo que hace un pirata, lo único que la diferencia es que su país lo avala, digamos. Lo avala. Claro. Entonces, bueno, a él le dieron la misión, digamos, de que vaya a diversos países a comunicar, digamos, de alguna manera que nosotros tenemos soberanía, o que en su momento las Provincias Unidas tenían soberanía sobre este territorio que ha sido anteriormente del virreinato del Río de la Plata. Bien. ¿Y qué hizo Hipólito? Porque se fue a California. Claro, sí, fue entre otros lados. Bueno, ahora hacemos énfasis en California, que fue el momento de también de un combate, pero tuvo por la India, por Madagascar, por China, por Filipinas, por las islas de Hawái. Entonces, o sea, fue una expedición de 2 años que estuvo. Viajó como decíamos nosotros. Claro, viajó con la diferencia de que tomaba territorio. No, más que era más peligroso. Claro, tomaba territorio, hacía uso de las armas. Conquistaba, en aquel momento estaba habilitado la conquista, el descubrimiento. Claro, en estos países que admitían la soberanía, claro, digamos. Entonces, pero bueno, en noviembre de 1818, no hacía mucho que había salido, van hacia las costas de Alta California, y bueno, más precisamente el 22, dicen las historias, que fueron a la bahía de San Carlos de Monterrey y bueno, intentan desembarcar ahí, y bueno, obviamente, hablándolo, buscar tesoros, hacerse control del lugar, porque bueno, era un puesto estratégico, y bueno, en principio era un plan fácil, porque no lo agarraban de prevenido, era un lugar que no esperaba, no estaba preparado para ciertos ataques, pero bueno, cuando iba la fragata, se llamaba la Argentina, en la que él iba acompañado por una corbeta llamada Chacabuco. La corbeta es un navío más pequeño. Hoy hablábamos de calle Chacabuco. Sí, bueno, cuando estaban preparando el desembarco para atacar, la corbeta encalló antes de que sus combatientes bajaran, y bueno, desde el fuerte le hicieron pedazos, básicamente. Perdimos esto en California. Él quedó vivo. No, él estaba en el barco, no en la corbeta. La corbeta era lo que acompañaba. Él venía en la fragata más atrás. Bueno, él presenció todo esto. En 10-15 minutos la hicieron pedazos, digamos, y bueno, fue una derrota disrapta, pero bueno, cuando se fueron los realistas a festejar el fuerte, aprovecharon ahí en la fragata para sacar a los sobrevivientes, digamos, y descansar, digamos, porque si bien lo que era fuerte era la fragata, digamos, sobre todo el conjunto, no solamente ahí lo que solo que llevaba la corbeta. Entonces aprovechó ese momento para descansar, digamos, sacó a los sobrevivientes, y 2 días después, se dice que el 24 de noviembre de ese año, de 1818, digamos, tardaron porque pensaron cómo entrar exactamente. ¿Cómo tomar California sería? Claro, para que no haya otra sorpresa, digamos. Entonces escalaron un barranco y bueno, justamente ahí lo estaban esperando unos jinetes. Bullard más o menos contaba con 200 hombres. Lo estaban esperando alrededor, se dice, más de 300 jinetes ahí,
pero bueno, pudieron sortearlos, pudieron ganar, pasar ese primer escollo, digamos, y bueno, cuando se estaban acercando al fuerte, ya una vez derrotando a esos jinetes, los soldados que quedaban ahí la bandera que hizo Manuel Belgrano, que en ese momento, bueno, no tenía el sol de mayo, digamos, se dice que no tenía el sol de mayo todavía en el centro, digamos. Bueno, esta bandera duró 5 días, se dice, ya 5 o 6 días, 7, dicen otras historias, otras fuentes, que entre 5 y 7, digamos, ¿no? Que bueno, después de eso repararon la fragata Chacabuco y se destruyeron también todos los edificios españoles, fueron a destruir la casa del gobernador, por ejemplo, de Monterrey, que estaba ahí cerca, o de la gente que sometían a los nativos americanos que estaban ahí mismo también, ¿no? Que esclavizaban y hacían uso de su trabajo y de su fuerza, intentando obviamente saquear y llevarse los recursos, pero bueno, el más importante de ese momento, el oro, ya estaba en España, como era de ¿Por cuánto tiempo fue nuestra California? La Alta California. Acá yo tengo ya oyentes que me están mandando imágenes, los muestro al teléfono, de la conquista de Agullar en California, y acá estoy viendo plaquetas que me imagino que deben estar ahí en el territorio, con bandera argentina, etcétera, carteles, en agradecimiento al gran Agullar. Sí, en el muelle de Santa Bárbara, ahí en California, flamean las banderas de países que han tenido influencia, digamos, en su historia. Y bueno, está la de Rusia, la de Estados Unidos, que bueno, que el último que se apropió, digamos, de alguna manera, de México, de España obviamente, de la carlista, que era el rey Carlos en ese momento, el de España. Obviamente está la de California, y bueno, también flamea la celeste y blanca, digamos. Checho, nos quedan 2 minutos de programa porque se nos hizo tardísimo hoy. Me gustaría que empecemos a encontrarle el cierre que vos tenés para esta anécdota. Habría que profundizarla más, entonces yo dejaría una... ¿Te queda mucha información? No mucha, pero vamos la cerramos así, porque Bullard sigue, esa expedición se va hacia el sur estamos diciendo que estaba California al oeste de los Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, y se va a Centroamérica. Bueno, ayuda ahí en la independencia porque conquista un puerto español ahí, entonces bloquea su mercado y ayuda a la independencia de los países ahí. Y también San Martín ya había enviado a Manuel José Arce, se dice, a Centroamérica para que ayude a luchar en la independencia de esos países. Entonces, después, como en agradecimiento, cuando crean la República Federal de Centroamérica, la bandera tiene los colores celeste y blanco también. Hay varios países ahí. Sí, claro, que después cuando se empiezan a separar, que lamentablemente también hubo guerras entre ellos, Guatemala, Nicaragua, Honduras, se decía que Costa Rica, pero ahí hay un entredicho porque también se dice que los colores de Francia, pero bueno, también se toma El Salvador, tienen los colores celestes y blancos, algunos en distintas tonalidades, pero se dice que todo es en agradecimiento, digamos, que hay mucha influencia de Bullard, sobre todo, y de Argentina, digamos. Vieron que los argentinos cuando queremos podemos conquistar el mundo. Nosotros no lo conquistamos porque no queremos. Preferimos pensar en los Terian. Pero ojo que en algún momento se nos puede despertar ese bichito, Argentina. El argentino en sí, porque puedo hablar en singular. Un solo argentino puede conquistar el mundo. Así que tengan cuidado, Uno solo contra todas las potencias. Checho, muchísimas gracias. Muy buena, Checho, Me gustó mucho porque aparte me haces ir del programa con un entusiasmo patriótico. Sí, señor. Bueno, me alegro. A mí también me entusiasma ante todo, sobre todo que a mí me
me atrae mucho la historia, sobre todo la nuestra. Me alegro que les haya gustado. Les dejo un saludo a la mesa ahí, lo renuevo para vos, a Pablo, a Norby, a toda la audiencia, y bueno, aquí para una nueva historia cuando ustedes lo propongan. El programa, excelente. La verdad que lo escucho todos los domingos, así no participe, y me gusta. Buenísimo. Me gustaría que un día tiro un pitch ahí, como el otro día estuvo, también escuché a Alberto Ruiz. Un día, no sé, es un pedido ahí, estará disponible ahí la guitarra de Leonardo Maca Álvarez y Kelly Mancilla para algunos temas para en algún momento sí va a estar. En algún momento sí. Te dejo porque ahí, me echa Norby. Sí. Pero bueno, quería tirar esa en vivo. Va a estar en algún momento, va a estar ya Macanaki, me lo dijo. Abrazo grande, Checho, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias por venir, nos vamos. No, gracias a vos, nos vamos. Esto fue lo que hay. Chau.